Continuamos conversando con un dirigente importantísimo de la Fuerza del Pueblo, a nivel es delegado ante la Junta Central Electoral y miembro de la dirección política de esa organización política. Estamos tratando ahora el tema concerniente al partido. Y le queremos preguntar a Natanael, ustedes terminaron todo un proceso en este año 2025. Y me imagino que también se programan ahora para el 26. Entonces, para que los amigos que están en sintonía con nosotros estén claros, ¿qué ustedes concluyeron y qué sigue para el próximo año? Que tú nos hagas una especie de narrativa sintetizada para ubicarnos en la Fuerza del Pueblo, en la actual coyuntura. Muy buena inquietud. Mira, el 2025 fue un año muy importante para nuestra organización. Iniciamos con un congreso denominado Franklin Almeida Rancière, en honor a don Franklin Almeida, que fue fundador de nuestra organización y uno de nuestros pilares, que falleció lamentablemente. En ese congreso nosotros hicimos un análisis de varios temas: nuestra línea opositora, nuestra línea congresual, nuestra línea municipal, nuestras normas internas, modificamos nuestros estatutos y los actualizamos, tomamos una serie de decisiones que tenían que ver con las políticas sectoriales, cuál es nuestra política de juventud, cuál es nuestra política de mujer, y todo eso se hizo no en un cuarto frío, sino en consultas como un levantamiento de todo el país, con un levantamiento, escuchando opiniones, e incluso en varios temas escuchamos opiniones de personas que no estaban en el partido. A través de una plataforma que habilitamos nos dieron opinión. Hicimos un diagnóstico de nuestro resultado electoral, viendo nuestras fortalezas y los puntos a trabajar. Hicimos un diagnóstico de la situación del partido, cuáles eran los aspectos del partido que requerían más atención. Todo eso nos dio una línea de trabajo. Salieron de ahí 32 documentos, que son guías de trabajo que ahora estamos en la fase de implementar. Terminada esa fase, entonces iniciamos el segundo congreso, que es el Congreso Electoral. Esa primera fase es como un marco teórico. Un marco teórico y de trabajo, de referente. Son las líneas de trabajo. Esa línea ahora han de guiar nuestra acción política. Entonces luego fuimos a un Congreso Elector, Manolo Tavares Justo, para poder determinar las autoridades que iban a garantizar la aplicación de esa norma o a dirigir ese proceso. Eso comenzó por presidente, vicepresidente y secretario general, que fueron ratificados; direcciones en los territorios, que hubo cambios y continuidades; en la dirección central, que hubo una ampliación con la llegada de nuevos miembros y una ratificación de una buena parte; en la dirección política por igual, hubo adhesión de nuevos miembros por un proceso y hubo también ratificación de miembros. Entonces, bueno, hubo esa combinación entre continuidad y algunos cambios, como es normal en un proceso. Cerrada esa etapa de estructuración y cerrada esa etapa de alineamiento, entonces vamos ahora al 2026 a una etapa de fortalecimiento y crecimiento. O sea, ya la casa está organizada. Ahora vamos a avanzar. Aún así, durante los congresos hemos tenido que estar juramentando distintas personas que han venido al partido, o sea que no hemos parado la labor de crecimiento. Pero ahora que ya concluimos este proceso interno, vamos totalmente a trabajar en la preparación nuestra para las elecciones y en la dinámica de crecimiento. Entonces, el próximo año 26 usted lo tiene como una línea de crecimiento. Sí, es un proceso de crecimiento para nosotros, de expansión y de fortalecimiento. Es decir, en este año también tuvimos que juramentar distintas figuras que han llegado, algunas de ellas del PRM, incluso oficiales electos y exoficiales electos, dirigentes y gente de la sociedad, de distintas organizaciones han venido a fortalecer el proyecto de la Fuerza del Pueblo como una alternativa política de esperanza al país. Este año 2026 estaremos centrados en esa dinámica de crecimiento, fortalecimiento, preparación de nuestras estructuras electorales. Tú que eres un gran experto en temas electorales y en estrategia, sabes muy bien que estos años previos a las elecciones son fundamentales para tú crecer y para tú organizarte de cara al proceso. Estaremos acompañando al pueblo también en términos de opinión pública en las distintas causas. Por eso también cerramos el año con esta manifestación, para hacerle saber al país y al pueblo de que la Fuerza del Pueblo iba a estar del lado del pueblo siempre, iba a estar pendiente de los temas nacionales que afectaran el país en nuestra labor opositora. En lo que queda del año, ya el presidente Fernández no tiene más actividades que vaya a hacer. Sí, tenemos algunos encuentros combinados entre encuentros navideños que siempre hacemos. Hay también algunas personas que nos quedan pendientes de juramentar. Haremos unos actos de juramentación y los actos navideños propios. Eso es lo que nos queda. Pero entonces, ¿y para el año que viene, para la calle?
estaremos en la calle acompañando al pueblo y también trabajando en el crecimiento del partido. En las dos líneas, en cuanto al partido y acompañando a la población en la parte de la protesta. En un ambiente para el año que viene tenemos que ver también la situación económica del país. Estamos terminando el año 2025. Vamos hacia el 26. ¿Cómo tú valoras, vamos a decir, en términos de la situación del dominicano, las condiciones que están creadas en medio de ese proselitismo que están concluyendo y que van a continuar el año que viene? Una valoración a la gestión de gobierno que tú tengas. Mira, la situación de la economía está muy mal y los números del mismo gobierno lo dicen. El mes de octubre el crecimiento fue 0.2. 0.2. Venimos desacelerando el crecimiento. Estamos hablando de que este año creceremos por debajo de un 3%, 2.5 o 2.3. Parece que es lo que se logrará de crecimiento. Eso es muy bajo, muy por debajo del promedio en el que nosotros habíamos estado creciendo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que la gente tiene menos dinero en el bolsillo para poder adquirir porque es una combinación de un crecimiento bajo, la economía viene decreciendo, con una inflación acumulada que se lleva gran parte de los recursos de la gente para la canasta familiar. Algunos ejemplos te hacen ver la dimensión de la crisis. Ya hablamos de que el Viernes Negro fue un viernes fallido, lamentablemente. Fue negro de verdad. Unos amigos me decían que el Viernes Negro la gente se fue en blanco. Y es verdad. Entonces, hay un informe reciente que publica el periódico El Dinero, que invito a leerlo, que es sobre la tarjeta de crédito. Sí. Es alarmante lo que está pasando. La morosidad en tarjeta de crédito y en préstamo, que pasan de 30 días sin acuerdo de pago y sin la gente poderla pagar, ha aumentado en los bancos en 14.920 millones con relación al año 2024. Es el aumento de morosidad. O sea que la mayoría de las personas están teniendo dificultades para poder pagar la tarjeta, incluso para hacerle el pago mínimo, que todos sabemos que a veces es un rejuego. Bueno, no tienes el pago completo, pero le va haciendo un mínimo hasta que te llega algo con que saldar el resto. A lo que llega una visita. Pero ni siquiera para el pago mínimo está apareciendo, porque lo que está reflejando la data es que la morosidad en la banca va aumentando. ¿Qué crea eso? Que al aumentar la morosidad los bancos se ponen más celosos de poder prestar. Eso limita aún más el movimiento circulante. Súmale a eso que la tasa de cambio viene disparándose. El dólar va subiendo de una forma impresionante. Sí. Hay como una cierta volatilidad en la tasa de cambio. Súmale a eso que a nivel de la economía global y del escenario geopolítico tenemos tensiones. Incluso aquí mismo en la zona del Caribe tenemos tensiones geopolíticas en este momento importantes. Sí. En la economía global tenemos un pulso entre potencias geoeconómico y geopolítico. Entonces, bueno, con todas esas características y la situación de la economía dominicana es preocupante realmente. El nivel de endeudamiento del gobierno es alto y luego el gobierno tiene el problema de la eficacia. Es decir, comienza las obras, no la termina. Tiene un 52% de las obras están paralizadas, 52% de las obras están paralizadas. A 5 años de gobierno. La mayoría no se ha terminado. En muchas instituciones los servicios están retrocediendo, o sea, no están siendo eficientes. En salud hay una situación crítica que no solo pasa por el lamentable escándalo de SENASA, que es un escándalo muy lamentable por todo lo que implica corrupción en un tema tan sensible para la ciudadanía, sino que también el servicio de salud está deteriorado. Está muy deteriorado. Entonces, el servicio en educación hay grandes desafíos. En el área agrícola, pues los agricultores están al grito con todo lo que está pasando allí. Es decir, el país sufre, el déficit en el sector eléctrico se ha triplicado prácticamente. Es el peor. Es decir, eso es un hoyo grandísimo el que tenemos ahí en el tema del sector eléctrico con el déficit fiscal del sector, que requiere un nivel de eficiencia en las EDES que no se han logrado y que es un tema que preocupa porque quita recursos que se pueden invertir en educación, en salud, en seguridad, en otras áreas prioritarias para el país, y ese déficit tiene que ver con ineficiencia, porque es pérdidas de las EDES. Y si las pérdidas aumentan es porque está aumentando la ineficacia y el problema gerencial. El metro de Santo Domingo, que funcionaba de manera normal, ha tenido 44 fallas. 44 fallas ya. Graves. Y eso es preocupante. Es un sistema de transporte que mueve a los ciudadanos en el día a día y que no puede haber una duda sobre su viabilidad. Cambiaron recientemente al director del metro, esperemos que mejore la eficacia. Pero eso que confesó el anterior director del metro, de que tenía 11 años
el tanque de combustible de la planta de emergencia sin ser tocado. Es una cosa No, grave de un descuido que sin duda que cualquiera no lo cree. Pero lo confesó él mismo. Sí. O sea, no fue la oposición No, que lo dijo. claro. El presidente Fernández alertó, y ahí fue que vino la confesión de él, de que ese sistema debió funcionar y no funcionó, que ahí falló la política de mantenimiento y de cuidado de la obra. Y ahí se reveló eso. Es decir que, en general, nosotros vemos un panorama que nos preocupa. Porque somos dominicanos y queremos que el país vaya bien. Natanael, en esa situación que tú describes, a un líder como Leonel Fernández, que tiene sus aspiraciones con todo su derecho a volver a dirigir la nación, cuando la gente se le acerca para sumarse, y a mí que me ha tocado estar cerca de gente con posibilidades de ganar elecciones y de ser presidente y de presidente, la gente va y le expresa por qué viene a apoyarlo. ¿Qué le dice la gente a Leonel Fernández de eso? La mayoría de la gente lo que le expresa es, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con un grupo de pequeños comerciantes. Le decían, en la época suya y en otros momentos estuvimos bien, ahora las ventas han disminuido tanto, tengo tanta traba, el gobierno no tiene un rumbo claro, nosotros estamos perjudicados, necesitamos que alguien con experiencia como usted vuelva a dirigir los destinos del país. Confiamos en que usted puede enderezar esto, confiamos en que usted puede llevar el país a otro nivel. Nuestros negocios están afectados, nosotros nunca habíamos hecho política, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer dentro del límite de lo posible son para que comerciantes. Así es, que nunca han militado, pero así recibimos profesionales. Por ejemplo, ayer también recibimos un grupo de profesionales de la salud que nos expresaban eso. No han sido nunca militantes, pero preocupados por el deterioro de salud. Y así constantemente recibe distintas expresiones del pueblo. Recibimos a un dirigente comunitario también que nos explicaba la queja de todos los problemas que hay en su comunidad, cómo él mismo con su recurso propio ha tenido que comenzar a resolver el problema en la comunidad porque el gobierno no se ha hecho sentir en la necesidad de esa comunidad. Es decir que... Sí, porque ese es un buen termómetro, porque ahí la gente va con una expresión clara de, vamos a decir, el desencanto que tiene y lo manifiesta. No, pero es mira, un termómetro claro y yo me imagino que ustedes en encuestas y cosas así también tendrán ahí información de qué está pensando la población sobre la situación actual, la gestión del gobierno. Todos los estudios de opinión dan alrededor de un 65% el número más moderado que he visto. Hay otros que son todavía más elevados sobre el nivel de personas que dicen que el país no va por buen camino. 65. Así es. El número más bajo que he visto de descontento, el más bajo. Porque no te quiero decir el más alto para no alarmar al país. Pero el más bajo que he visto son 65% de personas que plantean que el país no va por buen camino y que la situación económica es crítica. De hecho, si tú notas, el gobierno tenía una vocación de sacar muchas encuestas y de repente las encuestas han desaparecido. No sé qué le pasa a los encuestadores que estaban tan animados que ahora no publican. Y no publican es porque hay una situación crítica. Todos los que aquí consumimos estudios de trabajo, en esta época mayormente son estudios para eso, a todos nos hace llegar un amigo que ha hecho una encuesta, la que ha hecho más la que tú tienes, y todas coinciden en que hay un gran malestar, hay un gran descontento. Y la gente lo siente. De hecho, hace unos meses el propio presidente Abinader en la semanal reconocía que ese decrecimiento de la economía la gente lo sentía. Él lo llegó a reconocer. Él lo admitió, Lo admitió en una respuesta en la semanal. Eso hace unos meses de eso. Y eso que él dijo es una gran realidad. Las personas sienten eso porque te impacta. Cuando la economía decrece, significa que hay menos dinero, que tú no tienes los mismos ingresos que tenía antes. Y esa es la realidad que el país está padeciendo. No queremos que esa sea la realidad, nosotros queremos que el país avance, que el país progrese, pero esa es la realidad que hay. Y el gobierno tiene que afinar, digamos, el rumbo y tratar de lograr políticas que sean más eficientes para salir de esta situación económica difícil en la que estamos. Natanael, tú conoces de política internacional y el tema Haití, y vamos a relacionarlo con el discurso de la embajadora de los Estados Unidos en el país. ¿Cómo tú valoras la situación de Haití, más los planteamientos que ha hecho la embajadora? Ella vino con una línea muy clara. A mí me lució que tiene una agenda muy definida con el tema fronterizo, con el tema Haití, el tema del narcotráfico. Muy claro su posición. Y cuando dice ella que la administración del gobierno pasado de Biden había presionado a las autoridades dominicanas para que permitieran la entrada de haitianos por la frontera, sobre todo haitianos ilegales.
Entonces, con este tema de Haití, que ahora vemos que se convoca elecciones por un decreto, la junta que tiene en Haití, y el Departamento de Estado aparece apoyando eso. O sea, como que hay todo una línea política de los Estados Unidos con el tema de Haití muy clara. ¿Cómo tú ves ese panorama? Relaciónalo con lo que dice la embajadora, lo que está pasando en Haití, estos decretos y esta cuestión. ¿Qué tú opinas de eso? Tú que conoces ese tema, Mira, Natanael. Interesante. Ese discurso de la embajadora americana, Sí. la nueva embajadora americana en el almuerzo de la Cámara de Comercio Dominico-Americana, fue muy trascendente y creo que histórico, porque ella traza una agenda de trabajo muy clara, como tú dices, además muy interesante para el país, sobre todo en lo que tiene que ver con esa visión de Haití, que es un cambio con relación a las pasadas administraciones americanas. Total. Es la primera vez que una administración americana tiene una comprensión más clara de la dimensión de la crisis de Haití, de su impacto en la República Dominicana y en el resto del hemisferio. Y eso es importante por el rol de Estados Unidos a nivel global y a nivel regional. Lo otro interesante de ella es la visión sobre el tema económico, cómo ella ve la alianza comercial entre República Dominicana y Estados Unidos, cómo ella ve la importancia del vínculo con el sector privado dominicano y el americano, el apoyo a la empresa y sobre todo el quitar ese sesgo ideológico que llevó a que una empresa dominico-americana como es Central Romana fuera injustamente sancionada como un mecanismo de presión al país, que eso nunca debió de ocurrir. Y que ahora ese tipo de cosas no ocurran nos parece un gran avance. Es una embajadora con una gran formación, con una visión geoestratégica, con una formación en seguridad. Ese mensaje del Central Romana fue muy claro, porque ella dijo, donde primero voy a visitar es ahí. Es allá. Un mensaje. Otra cosa que he visto en ella es los valores cristianos que comparte con nosotros, el respeto a nuestra cultura. Ella acaba de ir a la zona colonial después de ese discurso, en un gesto de reconocimiento de nuestros valores culturales e históricos. Fue a la catedral al llegar al país, apenas al llegar lo hizo. O sea, ella se ha mostrado desde su audiencia de confirmación, que hemos dado seguimiento a sus pronunciamientos, nos hemos dado cuenta que una embajadora que en principio luce tener una agenda muy clara y que además luce ser una persona muy competente. Creo que el presidente Trump en eso, en sus dos administraciones, ha tenido una deferencia con la República Dominicana, porque debo decir que la embajadora anterior, que estuvo también en la primera administración de Trump, fue una embajadora excelente, una de las mejores que hemos tenido en el país. Eso es verdad. Y creo que esta embajadora va por el mismo camino, mejor todavía, pero como está iniciando, tenemos que esperar el desarrollo. Por lo menos el discurso señala el discurso, el enfoque y los gestos van en muy buena dirección. Y además, ambas embajadoras tienen en común que son personas muy vinculadas al presidente. Eso es muy importante. Tú que también conoces los temas internacionales, tener un embajador que pueda tomar el teléfono y hablar con el presidente, y pueda hablar con el secretario de Estado, y pueda hablar con el de Defensa. O sea, que tenga ese acceso a los más altos niveles en un país como el nuestro es muy importante, porque destraba situaciones, ayuda a que su agenda aquí sea alineada con la Casa Blanca, que sea influyente. Yo pienso que es un buen momento para afianzar las relaciones bilaterales, para nosotros aprovechar esta nueva coyuntura geopolítica y geoeconómica y también poder como país fortalecernos y sobre todo poder atender el desafío de seguridad y la crisis de la inestabilidad de Haití, que es muy importante. ¿Cómo tú ves ese caso? Que no se logra resolver sin la ayuda internacional. Mira, yo veo esperanza, pero tengo preocupaciones. Vamos a ver. Veo esperanza por la resolución del Consejo de Seguridad. Veo esperanza por esta claridad que expresa Estados Unidos, tanto en la embajadora como Marco Rubio, cuando han hablado del tema, lo hablan con claridad. Preocupación, el ritmo en el que ve el despliegue de la fuerza que aprobó el Consejo de Seguridad. Va muy lento y hay que actuar con mayor velocidad frente a esas pandillas que cada día se fortalecen. Luego, el proceso electoral de Haití no es posible si primero no se logra el de seguridad. Por eso es que me preocupa el tema del avance de seguridad. Veo bien lo de la aprobación del decreto, porque ya por lo menos fija una hoja de ruta, el decreto electoral que ha aprobado el gobierno provisional de Haití, porque Haití no tiene autoridades legitimadas por el voto popular. La última que tenía murió en su habitación, que fue el presidente Moïse. Entonces, bueno, desde ese momento Haití carece en todos sus estamentos, porque también venció el mandato de los legisladores, o sea, ha vencido el mandato de todas las autoridades elegidas, pero hay un problema subyacente más grave, que es el de la crisis de seguridad, que ha creado una crisis alimentaria, una crisis social. Estamos hablando de más de 5.4 millones de haitianos que tienen necesidades crónicas de alimentación, según los organismos de Naciones Unidas. Es decir, que es una situación crítica desde el punto de vista de seguridad social
que debe avanzarse más rápido en la estabilización de la seguridad, porque todo pasa ahora mismo por que esas pandillas sean controladas y que vuelva a tener el control de ese territorio, no una pandilla, no una banda armada, sino una autoridad elegida por los haitianos. Sí, ahí es que va lo que decía la misma embajadora de la gran amenaza que para la República Dominicana esa situación de Haití. Y para el hemisferio. Para ellos también, como lo dice. Para Estados Unidos y para la República Dominicana, el resto de los países, y para los haitianos que padecen eso también. El pueblo haitiano no merece tener esa situación de inestabilidad crónica que tiene. Y nosotros como dominicanos menos, ¿no? Mucho menos, ni el resto del continente. Así es. Pero hay que darle mucho seguimiento a lo que está sucediendo en Haití ahora, porque la cosa se ha complicado. Por ejemplo, el caso de la banda se ha radicalizado, la violencia, ese tipo de cosas. Y ahora con el tema del narcotráfico y los Estados Unidos, Haití está en la mira. Claro, porque también esas pandillas en gran parte, una de sus fuentes de financiamiento, además del secuestro, tiene que ver con el contrabando y el narcotráfico. Exactamente. Es decir, que ahí hay una situación que tiene que ser atendida para poder controlar el narcotráfico. El tema en Haití es importante, además de que representa una vulnerabilidad de seguridad. Ahí se pueden instalar grupos radicales, Dios libre, y provocar eventos que trastornen la seguridad del hemisferio. Es decir, que es un tema preocupante de todos los ámbitos, y en República Dominicana nunca podemos descuidarnos en nuestra mirada y seguimiento a lo que ocurre con nuestro vecino. Ahí está la clave. Tenemos que estar atentos porque ahí se están desencadenando situaciones cada vez más graves en esa situación. Así es. Bueno, Natanael, hemos llegado al final de la entrevista. Te agradecemos sobremanera y esto está a tu orden para cuando tú quieras venir a tratar temas importantes como lo que hemos tratado hoy. Así gracias, que para nosotros es el placer, para nosotros es el placer, Natanael. Ya tú sabes, y nos saluda al presidente Leonel Fernández, y para algún día compartir a lo mejor este espacio con él, les podamos hablar de política de todo tipo. Claro, sé que para él será un honor. Igualmente un saludo al amigo y admirado ingeniero Miguel Vargas. Ok, gracias a ti, Natanael.